Bendiciones, mis hermanos. Estamos aquí reunidos para grabar su podcast, este episodio. La verdad es que les agradecemos que nos hayan tenido paciencia. No habíamos podido grabar por el congreso que tuvimos hace un par de días aquí en la iglesia. Fue de mucha bendición, pero para Amén. nosotros fue muy pesado, mucho trabajo, mucho servicio. Y pues bueno, el Señor recompensó eso, ¿verdad? Pero físicamente fue muy agotador y pues algunos de los miembros nos enfermamos. De hecho, si escucha toser a alguno de mis hermanos, ténganos paciencia. Todavía no estamos al 100 físicamente, pero ya extrañábamos grabar, ya extrañábamos estar con ustedes. Y bueno, está hoy conmigo mi hermano Gamas. Bendiciones a todos, un gusto volver a verlos. Está también mi hermano Raúl. Hermanos, es un gusto estar una vez más en este podcast. Esperamos ser de bendición. Sí. Y mi hermano Isaac. Un gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Amén, amén. Bueno, como perdimos mucho tiempo, muchas semanas, vamos a entrarle con todo, ¿verdad? Sí, amén, para amén. que pues les sea de bendición. Efesios 4:22, hemos estado hablando del cambio de mentalidad. Efesios 4:22 dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Bueno, la última vez, iba a decir la semana pasada, pero pues no, la última vez que estuvimos aquí, hablamos de esto, el despojarse. Hablamos de los 7 despojos que tuvo Moisés. Se despojó de su familia, ¿verdad? Se despojó de Egipto, se despojó de su ocupación, etcétera, etcétera. Pero hoy queremos avanzar en este tema y queremos mencionar qué es el despojarse, qué es de que nosotros nos debemos de despojar. Filipenses 2:7 para entrarle al tema, para no perder el tiempo con introducciones, ¿verdad? Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. La palabra despojarse aquí es la palabra keno del griego, que significa hacerse vacío, neutralizarse, sin ningún efecto. Bueno, según lo que nosotros vemos y entendemos aquí en el griego, neutralizarse o hacerse vacío. Mi hermano Gamas o mi hermano Isaac, Raúl, ¿qué entendemos por hacernos vacíos? Bueno, creo que el hacernos vacíos habla de quitar todo lo que nos hace ser ese mismo hombre, el viejo hombre, deshacernos de todo lo que sería, no sé, el comportamiento, la forma de ser, el carácter, incluso los pensamientos o estas condiciones nuestras que están incluso muy ocultas en nuestro ser, y vaciarnos de todo ello y dejar que el Espíritu Santo haga sobre nosotros y nos llene. Bien, no opino, porque a fin de cuentas es hacernos vacíos. Es hay un versículo, pero no recuerdo muy bien, que era hablaba más o menos de vaciarnos. No recuerdo muy bien, y si alguno de los hermanos está en la cita, pues ojalá me la dé porque no recuerdo. Pero sí, el hacernos vacíos es ¿cómo plasmarlo? Quitar todo aquello que nos da la esencia de ser nosotros, ¿no? Y hacer como un papel en blanco o tratar de hacer que nuestra hoja sea lo más blanca posible. Así es como yo lo vería, Como limpiarnos. como limpiarnos básicamente. Bueno, a lo mejor Porque a fin de cuentas sigues estando, ¿no? sí, claro. Pero te vaciaste de aquello que ya no... Creo yo, por lo que entiendo de tu opinión, como limpiarte de tu personalidad. Eso, es a lo que yo iba. O limpiar una personalidad que te estorba. Sí, exacto. Más o menos por ahí es donde yo iba. Creo, Sí. perdón. Sí, Bueno, date, creo que Raúl date. toca un punto muy importante, porque estaba leyendo hoy un poquito más temprano sobre qué es principalmente ese primer paso que nos hace despojarnos de nosotros mismos. Y creo que no sé si un reto para llegar a eso es quitarnos el orgullo. Exacto, sí. Y creo que esa es una de las principales
no sé, una de las principales características que debemos de quitar de nosotros, porque el orgullo nos hace evitar aceptar nuestros errores y nuestra condición. Exacto. Ajá, otra de la... nuestro pastor predicaba, creo que hace una semana, de que, o creo que fue hace 15 días, el problema es que lo dijo y decía que cuando Cristo viniera, y creo que también lo mencioné, ¿no? En algún podcast, que cuando Cristo viniera se encontraría su imagen a sí mismo. Ah, sí, exacto. Entonces, creo que la definición que yo trataba de buscar es esa, que ya no, que a la hora de despojarnos, simplemente ya no quede nada de nosotros, sino que, Como Pablo decía, ajá, ya no estoy yo, es Cristo es el que Cristo, vive en mí. exacto, Amén. a eso quería llegar, ese es el punto. Buen apunte este que hace mi hermano Raúl. Isaac, ¿tú opinas lo mismo en tu pensamiento de lo que es el despojarse a sí mismo? Porque dice Efesios, ¿no? Despójense a sí mismos, y según el significado es vaciarte, ¿no? Neutralizarte. Bueno, creo que ya todos lo dijeron, ¿no? De despojarse y vaciarse, creo que ya lo dijo tanto Gamas y Raúl. Creo que comparto la misma opinión que tienen ellos dos al decir que hay que renovarnos y poder cambiar nuestra actitud o nuestra forma de ser. Siento que también es una manera de tener, o sea, de vaciarte, de quitar todo aquello malo que tenías antes, de despojarte del viejo hombre, como dice la Biblia, despojarte de aquello que no te edifica, todo aquello que no te edifica en hacer la voluntad del Señor. Exacto, muy buenos apuntes a manera de introducción. Y el tema no es el significado, porque pues el significado es subjetivo, ¿no? A como cada quien lo entiende, pero queremos hablar de lo que la palabra de Dios enseña, ¿no? Amén. Entonces, el ejemplo más claro para entender nosotros lo que es despojarse, lo vamos a ver en los diferentes personajes que aparecen en la palabra de Dios. Y el primero de ellos está en Génesis capítulo 12, versículo 1, hablando de Abraham. Y dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre de tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Verso 2, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición y de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él, y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Mire, el primer ejemplo, Abraham. Solo cuando entendemos qué es lo más importante podemos de despojarnos. Abraham, por ejemplo, se despoja de su tierra. ¿Qué entendemos por despojarnos de la tierra? ¿Alguno de ustedes que quiera ayudarme en este punto? ¿Qué entendemos por despojarte? Porque le dijo, deja tu tierra, entonces tuvo que dejar su tierra, desprenderse de su tierra. Bueno, esto me recuerda un dicho que dice que a donde fueres haz lo que vieres. Creo que en este caso es lo contrario, ¿no? Que no hagas lo que hacen. Ajá. Y yo creo que bien lo dice Jesús, están en el mundo, pero no son del mundo. O sea, estamos en esta tierra o ya, independientemente de la región en donde estemos. Si sabemos que las cosas que ahí se hacen no son de beneficio para nosotros ni para nuestra relación con Dios, creo que es muy importante no hacerlas. Yo veo en el versículo de Génesis que Abraham, a la hora de que Dios le diga vete de tu tierra, veo yo que le dice despójate de tus raíces, porque a fin de cuentas nació en esa tierra. Y lo que dice Gamas, la verdad me gustaría complementarlo, porque a veces nuestra región en donde nosotros habitamos o donde nacemos, no tiene correctas, una tradición correcta, o no sé cómo decirlo, o tal vez nuestras costumbres están erradas, o simplemente no conocemos de Dios en esa comunidad o tierra en donde nacimos. Entonces yo veo aquí que el Señor le dice a Abraham que además de irse de su tierra, de sus parientes y de la casa de tu padre, es que se despoje de las raíces, y bien le dice que desde las raíces, ¿no? Para que la próxima tierra en donde vaya, pues le sea más beneficioso. Esto que mencionan mis dos hermanos es muy importante para nosotros.
Jesús lo dijo, estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra. Es decir, no te enraices, ¿cómo mencionarlo de una manera más simplificada? No te aferres a la tierra en la que naciste, en la que vives, en la que estás. Exacto. Por ejemplo, voy a hablar de los que nacen, por ejemplo, en Veracruz, en Catemaco. Todo el Sí, mundo sí. sabe que de ahí hay muchísima brujería, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, Abraham nace en Ur de los Caldeos, es la mata de la idolatría. Sí. Cuando usted estudia un poquito lo que es arqueología o historia, Ur de los Caldeos es considerado como la cuna de la civilización, es de las civilizaciones más antiguas, ahí surge el culto a muchísimas cosas. Abraham venía de una tierra muy, muy pagana, muy, muy idólatra, y Dios le dice, no seas como los de esa tierra, es decir, despréndete, despégate de esa tierra. Ahora, por ejemplo, Isaac, si Dios te llama, por ejemplo, nosotros estamos aquí en San Cristóbal, ¿no? Y Dios te llama y te dice, Isaac, quiero que vayas a predicar a Nueva York. Amén. Amén, Amén. decimos. Eso. Amén. Exacto, porque nos encanta pensar en, me van a llevar a una de las ciudades más grandes del mundo, ¿no? Pero ¿qué tal y Dios te dice, bueno, te voy a llevar a Timbuktu? Amén, pues. Amén. Nos aferramos igual porque Dios le dice, a donde yo te voy a llevar, ahí te voy a bendecir. Pero si yo me aferro, ¿cómo logro ver la bendición de Dios? No hay manera. No hay manera. Creo que el hecho que el Señor le diga a Abraham que salga de su tierra es aquello que a veces la gente está acostumbrada a lo que hacía en su tierra, ahora sí como por decirlo, ¿no? Lo que hacía en su pueblo, lo que está acostumbrado a la gente de su pueblo, de decir, creo que hay mucha gente aquí o de diferentes comunidades en San Cristóbal que a veces la gente piensa que el hecho de ser indígena es el hecho de ser pobre. O el Exacto. de no tener las cosas que tal vez la gente gringa, por así decirlo, puede tener. Entonces a veces es eso que el Señor te dice, salte de aquella tierra, deja esos pensamientos o esos pensamientos que te dicen que no puedes, que no tienes la capacidad de poder salir de esa pobreza o de tener esa mentalidad de querer tener esas costumbres que tu pueblo tiene, a querer traer esas costumbres o esos pensamientos a la iglesia, a la vida del cristiano. Creo que a esos siento yo que podría referirse el Señor a decirte, salte de tu tierra, salte de aquellas raíces, salte de tus costumbres y de pensamientos, deja de traer aquellas cosas a esta iglesia, al cristianismo. Sí, qué buen apunte, de verdad, qué buen apunte dio mi hermano Isaac, porque es muy cierto, muy cierto. La tierra en la que tú naces, por ejemplo, nosotros los que nos conocen, ¿verdad? La iglesia está ubicada en Chiapas. Pues Chiapas es una zona de mucha cultura indígena, ¿verdad? Sí. Oaxaca Sí, igual, sí. por ejemplo. Bueno, todo el país, ¿no? Pero pues la realidad de las cosas es que la cultura indígena es muy diferente a una cultura española. Y mencionaba Isaac algo que es bien importante, las costumbres. Jesús le dijo algo a los fariseos, ustedes han cambiado la ley de Dios por costumbres de hombres, por leyes de hombres. Así es. Y yo creo que eso es precisamente lo que Dios quiere, ¿no? Si tú quieres que Él te bendiga, si tú quieres ser usado por Dios, no puedes poner una ley de hombre antes que la voluntad del Padre. Por eso Claro. Dios le dice a Abraham, deja esa tierra, esa costumbre. Por ejemplo, aquí en lo que viene siendo la zona que es más cercana a la nuestra, es la zona de Chamula, ¿no? Por ejemplo, cuando es Halloween, es uno de los festejos que más... Sí, Más hacen. A nivel, creo que ellos lo toman como una celebración muy, muy, muy importante para ellos.
Exacto. el hecho de celebrar el Día de Muertos. Para ellos es lo más importante porque o sea, ellos piensan que el hecho de celebrar llegan sus familiares y hacen una fiesta tan grande que, que hasta en eso todo lo que ganan ellos se va a eso. Sí, exactamente. Y pues, se nos olvida que es un culto a muertos. ¿Y Dios qué dice? Dios no es Dios de muertos, Así es, Dios de amén. vivos. Yo no estoy hablando de la gente que vive en Chamula, porque no, le estamos hablando a la gente cristiana que quiere practica, seguir sí. practicando estas cosas. Ahí Exacto. está el problema. Dios le dice a Abraham, tú ya no puedes practicar estas cosas, por eso le dice, salte. Ahora, la palabra tierra en el hebreo es la palabra eretz. La palabra eretz es una palabra que significa firmeza. Dios le está diciendo, tú no puedes estar firme en costumbres de hombres. Porque miren, por ejemplo, en la iglesia, cuánta gente su fe mengua muy constantemente, pero la costumbre de ir a celebrarle a los muertos, la costumbre, por ejemplo, de la fiesta pues, de Chamula, de la Reinsar, o de donde usted sea, hermano, si usted nos ve en Oaxaca, a lo mejor ahí en Oaxaca o en donde usted nos vea. No podemos tener más firmeza en la costumbre de la tierra en la que yo nací que la firmeza en mi fe al Señor. Exactamente. No, bueno, Bueno, parte de lo que habla también con respecto al lugar como geográfico donde estamos, creo que también podemos abarcar la parte de, por ejemplo, una escuela, ¿no? Por ejemplo, yo que voy a la escuela no voy a comportarme como mis compañeros de la escuela, ya es Exacto. igual en el trabajo. Exacto. yo quería agregar que ahí dice la Biblia que es más fácil que se contamine lo bueno de lo malo que lo malo bueno de lo... purifique. Exacto. Y quería llegar a que pues Dios le dice eso a Abraham, ¿no? Que quite todas esas malas costumbres, porque a fin de cuentas no son de bendición tomándolo en cuenta para la vida del cristiano, ¿no? No son de beneficio para el cristiano moderno. No para el cristiano como tal, ¿no? Porque pues cristiano moderno, o sea, antiguo, pero Sí, sí. sí. Pero a fin de cuentas, que nosotros estemos plantados en una tierra de obediencia, ¿no? De obediencia a Dios y que no sea que queramos mezclar o estar tibios, por así decirlo, ¿no? Porque, como dice la Biblia, a fin de cuentas lo malo va a contaminar a lo bueno. Y sí, eso es muy, muy cierto, lo que mencionan los dos. Y quisiera profundizar un poquito más. Hace poquito leí un libro que se llama Jesús se hizo cultura y me gustaría mencionarlo. Antes del nacimiento de Cristo, el mundo tenía sus propias culturas. Por ejemplo, estaba la cultura griega, Claro. que sabemos que pues es la que imperaba en el Imperio Romano, válgame la redundancia, pero pues estaba la cultura judía, estaba la cultura egipcia, pero eran culturas fragmentadas. Sí. Pero cuando Cristo nace, une todas las culturas bajo la religión, pero en este libro que yo leía mencionaba el autor que la iglesia tiene que aprender a culturizarse. ¿A qué se refería con esto? Que tiene que aprender a la cultura de la zona en la que está. Porque si no se culturiza, la gente no acepta el evangelio. Y ponía un ejemplo, un misionero va a África y quiere pues evangelizar, ¿no? Pero no comía la comida de la gente, no claro. hacían las costumbres de la gente y la gente lo rechazaba. Porque decían, pues, si no quieres ser como nosotros, ¿para qué te aceptamos, no? Y perdóname que yo utilice este ejemplo, pero lo vemos en la película de Avatar, ¿no? Le dicen los Navis es que nosotros venimos a enseñarles, nosotros no queremos aprender nada de ustedes. No estás en tu mundo, estás en nuestro mundo. Y lo menciono porque no siempre debe de ser así. Al contrario, yo debo de aprender la cultura. En Llamada Final hace un par de años como lema teníamos la cultura de reino, porque yo tengo que Sí, aprender cierto. a cómo ser hijo de Dios, no que Dios se adapte a mí.
Y este es el problema, porque por eso dice la Biblia, despójate. O sea, límpiate de costumbres, límpiate de culturas, límpiate de aquello que te va a impedir agradar a Dios. Creo que eso pasa en el cristianismo moderno. Creo que no sé si han visto ese tipo de iglesias donde ya no es una iglesia, sino es un centro cristiano o el centro de reunión o X cosa, ¿no? Y no estamos mencionando a nadie en específico. Si usted pensó, lo dijeron por ellos, no. No. Por algo será. Lo dijimos por todos. Ándale. Más sin embargo, sí creo que ha sido el adorar a Dios una excusa para juntarse con los amigos, podría decirse, ¿no? Porque a fin de cuentas estamos viendo el libertinaje que pues es del mundo, pero con la facha de decir, no, pero pues yo sigo a Cristo, lo hago por Cristo. Creo que en eso se ha deteriorado también el cristianismo, el evangelio, exacto. Sí, porque mencionaba a mi hermano Gamas, al país al que fueres, pero no, porque decían las abuelas de antes, ¿no? Si tus amigos se tiran de un puente, ¿tú lo vas a hacer? No. O mi abuela decía más fuerte, ¿verdad? Si tu amigo come excremento, ¿tú también lo vas a hacer? No, o sea, no se trata de eso. Y otra de las maneras en la que podemos ver esto es despójate de los hábitos, o sea, de aquello a lo que estás acostumbrado. O sea, si estás acostumbrado a la pobreza porque en tu tierra hay mucha pobreza, tú no estás atado a eso, porque tú no dependes de la tierra, tú dependes de Dios. Así es. Exacto. Así es. Y esto es lo más impresionante, amado hermano. Mire, por ejemplo, Israel es desierto, pero mientras Israel como nación, no la tierra física, mientras Israel como nación agradó a Dios, aquello era un Edén. Sí. Y por eso Dios le dice a Abraham, despójate tú también de esas cosas. Luego le dice, despójate de tus parientes, de tu parentela. ¿Qué podemos entender con esto? La parentela, las ataduras ancestrales, las ataduras sentimentales. Los discípulos le dijeron algo a Jesús: Señor, hemos dejado padre, madre, esposa, hijos. No, quizá no se trate de que abandones a tu familia, pero de que no te aten para servirle al Señor. ¿O ustedes qué opinan? Bueno, creo que el ejemplo claro lo vemos con los hijos, con los descendientes de Abraham, sobre todo con los primeros dos, porque Isaac comete el mismo error que su padre al mentir. Sí, Isaac. Al mentir comete el mismo error que su padre Abraham. Y con Jacob. Cuando le dice igual a su esposa, di que eres mi hermana. Exactamente, y lo mismo pasa con Jacob, que si bien no mintió con respecto a su esposa, engañó a su padre Isaac. Entonces vemos que es como, no sé si decir como una atadura a la mentira, Sí. por no apartarse de esa parte mala de su familia. Una de las maneras más simples de explicar una atadura es repetir patrones. Ujú. Creo que también David y Salomón, me parece, ¿no? Sí, David mencionaba que él era un hijo que fue concebido en pecado. La Biblia como tal no lo menciona, aquí son especulaciones. Siempre se ha dicho que la mamá engañó al papá o que fue producto de una violación. Entonces había una atadura de un pecado sexual. Y por eso cuando David ve a Betsabé, si no me equivoco, Sí, Betsabé. la mujer de Urías Eteo, cae en adulterio. Y luego este problema lo transmite a los hijos. Vemos a Amnón, creo se llama, con Tamar. Sí. Amnón dice en la Biblia que se enamora de su hermana y es tanto el amor que la viola. Y una vez que la viola, se desenamoró el desgraciado aquel, ¿verdad? Sí. Y luego Ay, no, Salomón terrible. con sus 1000 mujeres, o sea, es repetir patrones. Exactamente. Exacto. Por eso Dios le dice, rompe los patrones de tu familia. Sí, yo creo que es muy importante porque a fin de cuentas buscamos ser el reflejo de Cristo, ¿no? Exactamente. Qué Muy buen bien. apunte, sí. Sí, y no el Amén. reflejo de... Bueno, muchos dirán, no, es que mi papá es tal, ¿no? O mi abuelo fue tal, ¿no? Pero pues qué bendición decir, me asemejo y quiero asemejarme a Cristo, ¿no? Sí, porque tú no estás atado a ser como tu familia. Exacto. Por ejemplo, y si me están viendo, discúlpenme, pero por ejemplo, muchos de mis parientes son es que soy Garduño. No, perdóname, pero no te aferres a un apellido. No te aferres a un nombre, porque lo mejor que tú puedes hacer es aferrarte a ser hijo de Dios. Amén. Como decía mi hermano Raúl, a reflejar el carácter de Cristo. Amén.
tenía un punto ahorita, pero se me fue. Bueno, lo menciono, el romper patrones, ya me acordé. Ya lo había hablado, pero a mí siempre me llama mucho la atención este ejemplo. Ya lo habíamos mencionado en un podcast. Yo veía un reportaje de dos gemelos, bueno, de unos gemelos en realidad, ¿no? Porque, bueno, unos gemelos. Sus papás eran drogadictos, alcohólicos, el papá abusaba de ellos, los golpeaba, los violentaba, la mamá también, no los atendían porque pues eran borrachos, drogadictos, y uno de los hermanos, cuando pues crecen, él también se vuelve borracho, se vuelve drogadicto, entra y sale muchas veces de la cárcel, y cuando le pregunta a un psicólogo por qué eres así, él dice: es que mis papás eran drogadictos, eran borrachos, me abusaron y por su culpa. Pero cuando le preguntan a su hermano era un abogado muy exitoso, millonario en Estados Unidos, y cuando le preguntan: ¿y tú por qué eres así? Él dijo: porque mis papás eran borrachos, drogadictos, me abusaron, me golpearon y yo no quise ser como ellos. Eso es despojarte de tus parientes, romper el patrón. Wow. Tus ataduras pueden ser tu pretexto para derrumbarte o pueden ser tu pretexto para avanzar. Así es. ¿Y tú qué opinas, Isaac? No sé si sea una palabra correcta, pretexto o porque yo lo menciono, pretexto para avanzar o pretexto para derrumbarte, pero ¿tú qué opinas? ¿Si es pretexto o no es pretexto? Bueno, dependiendo de cómo lo quieras tomar, ¿no? Creo que hay mucha gente que sí lo usa como, bueno, creo que lo usa más como un ejemplo a no ser lo que sus padres fueron, o lo toman como ejemplo para decir que si sus padres fueron así, van a hacer lo mismo, como el caso que el pastor cuenta que el hombre vino y le dijo cómo el Señor me va a bendecir. Exacto. Entonces, creo que si tú no te despojas de, ahora, como la mente, de aquella mente que te dice que no puedes, si tú no te despojas, obviamente no vas a poder salir y ver las bendiciones del Señor. Si tú sigues teniendo una mente en la que tu mente solo piensa en pobrezas, quizás no vayas a salir. ¿Por qué? Porque si tú tienes una mente que no es la mente de Cristo, ¿cómo vas a salir de ello? Creo que decía Isaías y lo predicó una vez nuestro pastor: levántate y sacúdete del polvo. Exacto. Sacude toda atadura, y el pastor lo predicó una vez y nos hizo sacudir de todo aquello mal, de todo aquello toda atadura de parientes, de familiares, y sacudirte, de quitar todo aquello, como lo decíamos en el inicio, vaciarse. Exacto. Algo que a mí me hace recordarme el Señor es de una frase que utilizó el apóstol Otto a través de ti, porque sí me recuerdo haberlo escuchado también, pero me recordó más cuando tú lo predicaste, que decía que sabes que estás madurando cuando aprendes a perdonar y a superar todo eso. Y yo veo porque me recordó mucho eso, ese libro que leíste, a que eso es despojarse, quitar todo aquello que en el pasado te era pues piedra de tropiezo, ¿no? Exacto. Y a fin de cuentas, es que son muchas cosas pasando por mi mente, pero sí, despojarse sin duda alguna es eso, aprender a perdonar, aprender a olvidar las cosas del pasado, porque a fin de cuentas solo son piedras en el camino. O sea, tú decides si las vas a hacerte el ciego tropezando con ellos, o ignorarlos y pasar, y que el Señor haga lo que quiera hacer en nuestras vidas. Sí, porque esto que mencionan mis dos hermanos es muy cierto. O sea, no estás obligado a repetir el patrón. Dios no quiere eso para ti. Y a lo mejor no lo estamos simplificando, solo es una piedra en el tropiezo, pero quizá el padre que abusó de ti, la madre que abusó de ti, quizá el tío, el primo,
no fue la voluntad del Padre, pero Dios no quiere que te detengas ahí. Exacto. Dios quiere llevarte a mucho más, bendecirte, llenar ese vacío, ese dolor de amor. O sea, por eso Dios le dice a Abraham, rompe con eso. O sea, no te quedes con esa atadura. Y créame, amado hermano, que Dios lo puede hacer todo nuevo. Mire, Amén. el hermano Otto contaba un testimonio de una mujer que ella llegaba a la iglesia con su esposo y no hablaba, la mujer no hablaba. Platica el hermano Otto que la mujer no hablaba, nunca hablaba, ya llevaban muchos años en la iglesia y de pronto pues el marido se cansa y le dice al apóstol Otto, apóstol, ayúdeme a orar por mi esposa porque mi mujer no habla, o sea, tengo tanto tiempo de casado con ella y no habla. De hecho, no sé ni cómo me casé con ella, no sé ni cómo me dijo que sí porque no habla. y es en serio, y de pronto el apóstol Loto empieza a orar por ella y el Señor le muestra que esta mujer se había prostituido porque pues su papá la había obligado y ella sentía mucha culpa, se sentía muy... pues usted sabe, amado hermano, una persona pues así, y no estamos juzgando, de verdad no, si usted conoce a alguien, si usted inclusive ha tenido que pasar por esto, no juzgamos. Cuando el apóstol Otto le dijo, hija, el Señor aún así te ama y el Señor aún así te perdona y el Señor aún así quiere que tengas una relación con Él, aquella mujer se puso a llorar y el Señor le rompió aquella atadura y ahora el marido venía a decirle al hermano Otto, apóstol Otto, ahora ayúdeme a callarla por favor porque no deja de hablar. Porque es romper esto, o sea, es despojarte de esto que te estorba, como decía mi hermano Raúl, es romper lo que no te deja tener la imagen de Cristo en ti mismo. Amén. Porque al final, hermano, el ser cristiano, la palabra cristiano es un imitador de Cristo. Y si mi amargura, mi tristeza por la transmisión de los padres, de los abuelos, de los tíos, me lo impide, rompe con eso. Rompe con eso, porque y no solamente eso, amado hermano, no solamente una atadura. ¿Cuántos abuelos se dedican a la brujería, le transmiten eso a los hijos? Por ejemplo, yo conozco gente que dice es que me van a heredar mi mesa, o sea, es la mesa esta para la brujería y todo. Y pues eso qué, o sea, y todavía se atreven a decirte, pero lo puedo usar para el Señor, o sea, y le traigo mis diezmos. Rompe con eso, o sea, Sí, y mire Abraham. No dudó de despojarse, no dudó de dejar todo lo que conocía, la ciudad en la que había crecido, la familia con la que había crecido, su madre, su padre, etcétera, etcétera, con tal de hacer la voluntad del Padre, y Dios lo bendijo. Amén. Mire, por ejemplo, un Gedeón que se despojó igual de la relación del Padre, porque fue y le destruyó los ¿cómo se llaman? Los ídolos. Sí, que sí. Y por ejemplo aquí cuentan una historia los rabinos judíos que Abraham hace algo similar, va y le rompe sus ídolos a su padre, a Taré, y menos uno. Y cuando Taré se da cuenta, va y le reclama a Abraham, ¿por qué hiciste eso? Le dice, yo no fui. Entonces, ¿quién fue? Y le señala a su imagen, a su estatua, ¿no? Y le dice, ¿cómo crees? Si eso es una estatua, esas no se mueven, no hablan. Entonces, ¿por qué le adoras? Le dijo, ¿no? O sea, ¿por qué adoras a alguien o algo que no se mueve? En cambio, adoremos al Dios vivo, ¿no? Amén. Entonces Abraham no dudó y nosotros deberíamos de seguir este ejemplo de despojarse de la familia, de la tierra, de la casa del Padre, fue el último que le dijo. Debemos de despojarnos de la provisión natural con lo que creciste, porque cuántas veces papá te dijo o mamá te dijo eres un bueno para nada, o cuántas veces mamá te dijo te pareces a tu padre, un flojonazo, o qué sé yo, no, o sea, no estás atado a eso. Mire, perdóneme que yo utilice esta expresión a lo mejor tan burda, tan fea, pero tú no eres producto de una calentura de papá y mamá. Tú no eres producto de una noche de pasión, eres producto del plan divino de Dios para esta tierra. Así es. Dios te quiere y te puede usar como una herramienta para bendecir a los tuyos esta tierra, para llevarte a mucho más. Tú no eres producto de una borrachera, o sea, porque ¿cuántos padres no le dicen eso a sus hijos? Tú eres un accidente. Sí.
Qué feo. Y recuerdo un mal chiste de una niña que decía, yo cada que veía en las noticias un accidente pensaba que ella había nacido un niño o una niña, porque a mí así me decían mis papás, tú eres un accidente. Creo que hay una... Sí. O sea, es un mal chiste, pero qué feo. Sí. No, yo iba a decir que había un chiste parecido en un programa de hace rato ya, en donde, bueno, se supone que nacieron de un accidente estas 3 niñas así, y van con su amiga y le dicen, no, pues que le habla a su papá y le dice, no, que nosotros fuimos un accidente y así nacimos. Y le dice la niña a su papá, no se preocupe, señor tal, yo también fui un accidente. Sí. No sé si se acuerdan. Sí, realmente tú no eres un accidente. Sí. Eres el plan de Dios para esta tierra. O sea, todo está en el control de Dios, amado hermano. Amén. Precisamente por eso Dios te dice, despójate de eso. Porque si a lo mejor tus papás te ven como un accidente, Dios no te ve así. Así Dios es. te ve como una herramienta, como... Miren, por ejemplo, David decíamos, David a lo mejor para sus padres fue eso, un accidente, pero se convirtió en uno de los mejores reyes, Así es. uno de los mejores siervos de Dios. Así es. No eres un accidente, amado hermano, eres Amén. el plan de Dios para bendecir a tu tierra, a tu familia, podría ser el próximo apóstol o profetiza, profeta, qué sé yo, yo estoy hablando a lo mejor en lo espiritual, pero a lo mejor en lo secular podría ser el próximo presidente de México, de que de verdad lleve al país a un tiempo de prosperidad, o la siguiente persona que cure el cáncer, qué sé yo. Dios puede usar tu vida, pero tú no eres un accidente. Entonces, despojémonos de eso, amado hermano. Así es. No estamos atados a esas cosas. Y mire, un ejemplo más, Primera de Samuel 1:21. Primera de Samuel 1:21 dice, subió el varón Elcana con toda su casa a ofrecer al Señor el sacrificio anual y pagar su voto. Pero Ana no subió, pues dijo a su marido, no subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré para que se presente delante del Señor. Y se quedó allí para siempre. Y Elcana, su marido, le dijo, haz lo que mejor te parezca, quédate hasta que lo hayas destetado, solamente confirme el Señor su palabra. La mujer se quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después de haberlo destetado, lo llevó consigo con un novillo de 3 años, un efa de harina y un odre de vino, y lo trajo a la casa del Señor en Silo, aunque el niño era pequeño. Entonces sacrificaron el novillo y trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy la mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Por este niño oraba, y el Señor me ha concedido la petición que le hice, por lo cual lo he dedicado al Señor. Mientras viva, estará dedicado al Señor. Mire nada más, amado hermano. Ana quería ser una buena madre, pero no le importó dedicarle su hijo al Señor. Eso es ser una buena madre. El despojarte de... ¿Qué es lo que más le conviene a tu hijo? Buscar de Dios. Porque ¿cuántas madres dicen, no, es que no voy a ir a la iglesia porque el niño tiene que ir a la escuela? No voy a ir a la iglesia porque el niño se me enferma. Ana dijo, lo que más le conviene es estar en la casa del Señor. ¿A qué edad se desteta un niño? Como a los No sé, al año. año y medio. ¿O menos? Año y medio. Es muy subjetivo. Dice mi esposa que pongámosle el máximo de 3 años. Porque, bueno, hay niños que tienen 8 años y siguen pegados ahí a la A unos chichi. los destetaron antes. Sí, hay algunos a los 6 meses. Eso depende, realmente eso depende. Pero supongamos que ya caminaba, que por lo menos ya sabía avisar que quería ir al baño. Supongamos, 2, 3 años. Hermano, o sea, a lo mejor haya alguien que diga, mire, Abraham igual, amado hermano, capaz de sacrificar a su hijo. Mire, por ejemplo, el viernes de la semana pasada, bueno, no sé usted cuándo esté viendo este podcast, ¿verdad? Porque a lo mejor usted lo ve dentro de 5 años, pero la última vez que yo predicaba aquí en la iglesia, yo les preguntaba a los hermanos, ¿ustedes le entregarían a su hijo al Señor? Y la respuesta de muchos es no. Pero ¿cuántos padres sí le entregan a sus hijos a las drogas, al alcoholismo, a los vicios, a las pandillas, por no quererlos entregar al Señor?
Y eso es tan terrible, amado hermano. Porque es que no vas a ir a la iglesia porque la escuela le estás enseñando al niño que la prioridad es la escuela, no las cosas del Señor. Exactamente, y tampoco decimos que no hay que echarle ganas a la escuela, sino que No, poner en sí. primer lugar No. las cosas de Dios. Exactamente. La prioridad tiene que ser las cosas de Dios. Amén. Porque, mira, hermano, yo no, y si hay algún joven aquí que nos esté viendo, no me utilice a mí de pretexto, no me utilice de excusa, pero usted podría estudiar, tener su doctorado, ser la persona más preparada, pero la palabra de Dios dice, Jesús lo dijo, lejos de mí, Nada podéis hacer. de nada te sirve mucha escuela si no tienes a Dios. De hecho, dice la Biblia que en Proverbios instruye al niño y cuando sea viejo no se apartará de esos caminos, ¿no? Yo veo muy necesario eso, porque, vaya, quiero ser, no sé cómo decirlo, nosotros somos ¿cómo decirlo? Como el testimonio de eso, porque a fin de cuentas estamos aquí y no queremos ser altivos ni nada por el estilo, pero por ejemplo, a mí sí me sembraron esa semilla, ¿no? Y a fin de cuentas, la verdad, a mí sí me da como que el corazón te dice, Dios está ahí, o sea, te está viendo, te está corrigiendo, y a fin de cuentas eso es una bendición, porque sembrando una semilla a tu hijo, puedes hacer que cuando sea grande, lo primero que haga es buscar de Dios en vez de ir a buscar la respuesta en cualquier lado que no sea Dios. Exacto. Sí, y decía el Señor Jesús, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio pierde, pero no conozco la vida de los demás más que los que estamos aquí. Sí. Mi ejemplo, amado hermano, o sea, de hecho mi padre lo ha testificado. Yo le decía, papá, yo quiero ir a la iglesia, y él me decía, no, ve a la escuela, pero porque él pensaba que yo no quería estudiar. Y sí es cierto, no, Las dos cosas. no quería estudiar, pero yo realmente desde chiquito mi deseo siempre fue servirle al Señor. O sea, esa siempre fue mi intención. Y porque, hermano, mire, antes el dicho era, la mejor herencia que le puedes dar a tus hijos es el estudio. Pero yo, hermano, yo le quiero decir no. La mejor herencia que tú le puedes dar a tus hijos es buscar de Dios. Amén. No hay nada mejor que servirle a Dios, buscar de Dios, tener comunión con el Señor. Mire, es más, déjeme darle este ejemplo porque se nos está yendo el tiempo. Génesis 7:1 dice, entonces el Señor dijo a Noé, entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás contigo. Bueno, usted puede seguir leyendo. Noé, amado hermano, Noé quiso ser un buen padre, y ¿qué hizo? Se despojó de sí mismo, involucró a su familia, no le importó que se burlaran de él, no. Lo único que le importaba es que mi familia se salve. Sí. Eso, involucró a su familia en las cosas del Señor, porque metió a sus hijos, a su esposa, a sus nueras. Y hoy en día, hermano, las nueras peleándose con las suegras, agarrándose del chongo, o sea, peleando, o sea, las nueras criticando a las suegras diciéndole, por eso dice el hermano Otto que son nueras, ¿no? Porque le dice no era la que yo quería para mí, no era la que te convenía, por eso son nueras, dice el apóstol Otto, ¿verdad? Bueno, ese es un pequeño chascarrillo. Pero hermano, o sea, honestamente, hoy en día es tan difícil ver que haya esta unidad, que haya no sé, acoplamiento de familias en buscar de Dios juntos. Sí, ahora que lo pienso es raro ver, bueno, en esta iglesia no sé, pero es raro ver una familia completa en la búsqueda del Señor. Exactamente. Sí. Por ejemplo, de hecho, las iglesias tienden a estar muy llenas de mujeres solas, no solteras, solas. Sí, es Sí, cierto. de hecho, si ustedes piensan, por ejemplo, aquí en nuestra iglesia, la gran mayoría de los que son miembros de esta iglesia, ¿quiénes son? Mujeres. Mujeres. Que no están solteras, no están divorciadas, no están abandonadas, no son viudas. Los maridos no vienen. Es cierto. Cierto. Sí,
Es cierto. Porque, ¿por qué al hombre no le interesa buscar de Dios? Se ocupa más del trabajo, supongo yo. Y qué bueno que mencionas esto, porque Noé se despoja de sí mismo. Ya, tu prioridad ya no puede ser tu gusto, tu necesidad. Tu prioridad tiene que ser que tu familia se salve. Así es. Y eso es tan... De hecho, ustedes que están solteros, el día que se vayan a casar, su prioridad tiene que ser que su familia se salve. Amén. De hecho, bueno, pues ya es una vista más hacia qué, hacia la iglesia, ¿no? Ajá. Si yo pudiera compartir los testimonios que por mis propios ojos he visto a las personas que Dios que han dedicado su tiempo a Dios, pues la verdad es que sí hay un respaldo. Si yo pudiera mostrarle a nuestra audiencia que la verdad es que Dios sí responde. O sea, no hay, como diría el buen mexicano, no hay pierde. Exacto. Sí, la verdad es que... Sí, no hay pierde. Ajá. La verdad es que yo sí puedo decir que Dios sí nos va a echar la mano. No sé cómo decirlo, pero Dios va a estar ahí si nosotros le damos su tiempo. Yo de ojos he visto que Dios responde no solo a su siervo, sino a todo aquel que esté dispuesto a buscarle y hacer su voluntad. Sí, mire, por ejemplo, decía y con esto vamos a ir cerrando, decía mi hermano Raúl, si pudiéramos, los que vinieron al Congreso sabrán de lo que vamos a hablar, pero para los que no vinieron, nosotros estamos construyendo porque el templo en el que estamos ahorita, pues ya el dueño nos lo pidió. No teníamos dinero como iglesia para comprar, pero nuestro pastor ofreció su casa como pago para pues pagar parte de lo que fue la construcción, ¿no? Y de hecho esto es precisamente el ejemplo. O sea, cuando tú estás dispuesto a despojarte de todo para entregárselo al Señor, el Señor te responde, porque estando aquí en el Congreso, Dios le habló al hermano que pues había vendido, en aquellos entonces había vendido, y el Señor le dijo, no, dónalo y regrésale su casa al pastor. Y precisamente cuando, y mire, qué ejemplo tan más grande que tú le puedes dar a tus hijos. Mira, cuando tú le das al Señor todo, Él igual te da todo. Exactamente. Amén. Y algo que decía mi hermano Raúl, como el dicho mexicano, no hay pierde. En el Señor no hay pérdidas, no hay pierde. Siempre ganas en el Señor. Amén. Amén. Y eso lo entendió Noé, lo entendió Abraham, lo entendió Ana, lo entendió el Señor Jesús, amado hermano, porque cuando ustedes leen, ¿dónde era? Cuando empieza a sudar sangre, cuando empieza, ¿cómo se llamaba? Bueno, ahí. Estaba tan afligido, tan angustiado, tan preocupado, porque obviamente sabía lo que iba a padecer. Y aparte era hombre también. Sí, o sea, la era carne, un ser humano, ¿no? O sea, sí. Claro. pero no le importó, se despojó de su orgullo, por usted y por mí, amado hermano. Así es. Amén. Y que nosotros no nos despojemos de nuestro orgullo para postrarnos 5 minutos delante de Él, que no nos despojemos de nuestro orgullo para reconocer que sin Él no somos nada. Estamos canijos entonces, amado hermano. Demasiado. Y bueno, se nos fue el tiempo, amado hermano. Qué rápido se nos fue el tiempo esta vez. Mi hermano Gamas, ¿quieres dar un apunte final? Pues que sigamos el ejemplo de Cristo, que aún estando en forma de hombre no se aferró a sí mismo como para decirse, no, yo soy Dios mismo, por así decirlo, y demostrándonos Él que aún siendo hombre se puede despojarse uno de sí mismo entregando nuestra vida al Señor. Así es, mi hermano Isaac, tú también un apunte final, por favor. Más que recordarles que tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús y recordar que una vez el Señor dijo que me conviene estar en los negocios de mi Padre y nos conviene estar en la casa de Dios primeramente. Amén, así es. Qué buen apunte este. Despójate tantito de tu tiempo para estar en los negocios de tu Padre. Mi hermano Raúl. Más que nada que tened buen ánimo, hermanos que nos están viendo, que todo se puede, que si tú le das tu tiempo al Señor, dice su palabra, porque pues no es hombre para mentir, que todo aquello que tú coseches en Él va a ser va a tener fruto. Y hay un versículo que se me está yendo que dice que no hay nadie que haya dejado padre y madre por causa del evangelio, que no vaya a recibir 100 veces más. Entonces
como una vez más lo vuelvo a decir, no hay pierde, ¿verdad? O sea, Sí, dice amén. este versículo que en esta vida 100 veces y en la que viene La vida eterna. Y Amén. ay, amado hermano, Con es, eso. ufas. que es fantástico servirle al Señor, amado hermano. Amén. Así es. No le voy a mentir, amado hermano, no es fácil. A veces es un poco complicado, a veces Sí. es cansado, a veces es pesado, pero al final, amado hermano, la recompensa es fantástica, amado. Amén. Así es, amén. Y no hay nada más gratificante. El Señor te va a responder de la misma manera que tú le sirvas. Amén. Así que, amado hermano, despójese de su orgullo, de su tiempo, de su comodidad para servirle al Señor. Y bueno, ha sido de bendición para nosotros estar esta tarde, noche con usted, amado hermano. Nos vemos la siguiente. Que el Señor lo bendiga. Hasta luego.